La casa tomada, Julio Cortázar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es y de qué trata? ¿Qué busca transmitir? Análisis de las emociones de los protagonistas y su origen. Bueno, en primer lugar, ¿qué es y de qué trata? La casa tomada es un cuento escrito por Julio Cortázar, publicado en 1946 por primera vez. Se trata de una historia narrada en primera persona, sobre dos hermanos, Irene y el narrador, en una casa antigua de Buenos Aires, donde pasa algo muy extraño. A través de una historia sencilla y un lenguaje cotidiano, Cortázar logra atraparnos en la lectura, generando un ambiente misterioso y lleno de incertidumbre. Este nos invita a reflexionar sobre temas como la rutina, el miedo y lo desconocido, dejándonos muchas posibles interpretaciones. Análisis del cuento. Para poder analizar esta obra tenemos que comenzar dividiéndola en tres partes, así lo podemos hacer con una mayor detención. Introducción, conflicto y resolución. Análisis de la introducción. En primer lugar, en el cuento se presenta la soledad y el conformismo. Esto ya que se nos cuenta que los dos protagonistas viven en una casa amplia, en la que sin problema vivirían 8 personas sin estorbarse unos a otros. Pero solo habitan en este hogar ellos dos solos, algo que le deja un gran espacio vacío y sin vida a la casa. Por otro lado, el conformismo se transmite mediante el relato o la muestra de cómo viven estas dos personas, ya que mientras Irene tejía, el narrador iba al mercado a comprar víveres y aprovechaba a comprar materia prima para su hermana, la cual nunca se quejaba de qué color de lana elegiría su hermano para ella. Bueno, esta reacción ante el acto de su hermano puede ser generado por una simple amabilidad o porque genuinamente le guste lo que le elige su hermano, pero también puede deberse a no querer que su relación se quiebre, ya que viven bajo el mismo techo, y en ningún momento se menciona que tengan alguna relación con otros parientes u otras personas, por lo que se da a entender que solo se tienen ellos dos. Además, este conformismo del que hablamos también se entiende a partir de que se cuenta cómo permanecen en un ciclo o un círculo constante. Mientras Irene teje, su hermano realiza compras. Cuando limpian lo hacen en un horario y forma determinado, y también tiene un horario específico para irse a dormir. La satisfacción o realización de ellos mismos. Todo tiene su medida justa en su tiempo justo. Esto les da un sentimiento de satisfacción y realización con ellos mismos, pues consideran que esa es la vida que deben seguir, y no cambiar porque para ellos les funciona. ¿Qué es lo que le da esa realización hacia ellos mismos? Los dos hermanos, Irene y el narrador, viven en un constante ciclo porque lo admiran. Siempre quieren mantenerlo porque es algo que los mantiene ocupados y les da esa sensación de realización con ellos mismos. Además, su forma de ser, tanto Irene como él, tiene un ritmo y estilo de vida lento, por lo que no creen necesario el cambiar su ciclo, al menos que algo los obligue. Tal es el caso con la toma de la casa, en la que, al darse cuenta del hecho, ellos deciden adaptar su rutina al conflicto. Análisis del conflicto. La toma de la casa es el conflicto, el segundo acto y el momento de transmisión de empatía y algo de aislamiento. Empatía y aislamiento. La empatía se da al momento en que ellos deciden dejar una parte de su casa para no intervenir o irrumpir la paz de las personas que tomaron la casa. La paz a la que ellos renunciaron o adaptaron en primer lugar, pues se relata como a partir de la llegada de las personas que toman la casa, Irene y el narrador cambian o modifican su estilo de vida o sus tareas. En resumen, para no romper la paz de otro, dejan de lado su propia paz, cambiando el ciclo en el que estaban. A partir de esa parte de la historia, se cuenta cómo ahora parecen estar igual, aunque muchas cosas hayan cambiado. Se cuenta cómo ahora siguen realizando un ciclo en el que vuelven a sentirse realizados. Comienzan limpiando en donde sienten satisfacción, pues tienen menos espacio el cual limpiar, por lo cual pueden terminar antes. Tiempo que aprovechan para cocinar, donde cocinan su almuerzo y al mismo tiempo su cena. Esto les deja más tiempo para hacer otras actividades, tales como tejer para Irene y, en el caso del narrador, revisar antiguas estampillas de su padre. Acto el cual se menciona que realiza
por el hecho de no afligir a su hermana, otro acto de empatía mostrado en esta segunda parte. Resolución del cuento. Resolución. A medida que los protagonistas empiezan a escuchar ruidos cada vez más cerca, el miedo los invade y empiezan a pensar en escapar. Más que un acto de empatía, es una reacción natural al no saber quién o qué está del otro lado. Ese miedo los lleva a actuar por instinto, priorizando su seguridad por sobre cualquier otra cosa. Cuando sienten que los intrusos están a punto de entrar en su parte de la casa, toman una decisión extrema. Agarran la llave, se van y la tiran al desagüe, para asegurarse de los que tomaron la casa no puedan salir. Este momento marca un antes y un después para ellos, ya que siempre habían vivido sacrificando su tranquilidad por la de los demás. Sin embargo, el miedo los hace cambiar, llevándolos a hacer algo que nunca habrían imaginado con tal de proteger su propia paz. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿qué quiso transmitir Julio Cortázar con el final? Como en muchos otros cuentos del famoso escritor, lo dejan un final abierto, a una libre interpretación del lector. Cortázar en ningún momento explica qué es esa presencia, y es ahí donde el final logra transmitir esa sensación de pérdida y dejando al público desconcertado, con preguntas y muchas posibles respuestas. Y a todo esto, ¿cómo surgió el cuento? Cortázar cuenta cómo surgió la escritura del cuento, relatando que la casa tomada es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle.